un aplauso fuerte al Dios de gloria. Aleluya. Levante la mano y diga conmigo: Dios conoce mi crisis. Aunque el predicador no la conozca, Él sí la conoce. Y Él trae una palabra para mi vida de parte de Dios. Me dispongo a recibirla, porque esa palabra trascenderá para mí. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos entonces al libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 14. Y dice la palabra de la siguiente manera: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto. Diga conmigo: la comunión íntima de Jehová es para los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto. Levanta tu mano y diga: a mí me va a hacer conocer su pacto. Quiero hablar de la comunión íntima de Dios, algo que en estos tiempos se ha estado perdiendo, la comunión íntima con el Señor. ¿Y qué es una comunión íntima? Esa comunión íntima, si nosotros miramos este capítulo 25 del libro de los Salmos y nos centramos en ese versículo 14, está el resumen de todo este pasaje. Está el resumen de todo este capítulo de lo que es la comunión íntima. Ahí es donde Dios quiere enseñarnos. Y no podemos entrar a un año nuevo sin una comunión íntima con el Señor. De pronto hemos descuidado esa comunión, pero tenemos que aprender a obedecer a Dios, porque Dios tiene algo para mí. Y si yo quiero disfrutar de lo que Dios tiene para mí, yo tengo que obedecer. Y esa intimidad con Dios empieza a desarrollarse a través de la comunión, a través de la oración. Diga conmigo: oración. Diga: tengo que convertirme en un hombre, una mujer de oración. No, pero están flojos. Diga: hay que convertirme en un hombre, una mujer de oración. Diga: voy a desarrollar mi comunión íntima, pero a través de la oración. Pero no solo a través de la oración, también escudriñando la palabra. Hay que sacar tiempos para escudriñar, para estudiar la palabra y aceptarla como absoluta en nuestra vida y tener confianza para obedecer esta palabra. Así es como se desarrolla la comunión íntima con Dios: en oración, estudiando la palabra, confiando en ella, que Dios va a obrar en nuestra vida. Y en esa comunión íntima, lo que Dios quiere presentar, en esa comunión íntima, Dios lo que quiere es derramar de su presencia sobre nuestra vida. Dije que Dios quiere derramar de su presencia. Y sabe que eso es lo que está escaseando, y eso es lo que está haciendo falta en este tiempo. En muchas iglesias, en muchos cristianos, ministerios, se ha perdido la comunión íntima con Jehová. Hoy somos cristianos light, cristianos que vivimos de aquí para allá afanados, pero no hay un tiempo de intimidad con Dios, no hay un tiempo de diálogo, no hay un tiempo de cotejo, no hay un tiempo de enamoramiento con el Señor. Y un día el rey David, por allá en Primera de Crónicas, capítulo 13, le viene una idea y dijo: ¿cómo hago para traer el arca de Dios? Porque de estos tiempos no hemos hecho caso de la presencia de Dios. Y David se preocupó por traer el arca, porque él sabía lo que tipificaba la presencia de Dios para su vida. Necesitamos volver a traer el arca de Dios en este tiempo para nuestra vida. La iglesia de Jesucristo necesita traer la gloria postrera, porque va a ser mayor que la primera. Porque el arca de Dios es poder, el arca de Dios es victoria, el arca de Dios es gloria. Di conmigo: necesito traer el arca, necesito traer la presencia. ¿Cuántos necesitan traer la presencia de Dios? No estamos en ese tiempo. El cristiano no puede estar en ese tiempo o en esa terminología. El arca estuvo conmigo, yo tuve el arca, yo era un hombre de oración, yo oraba, yo ayunaba, yo vigilaba. No.
esa no es la terminología que tiene que estar en nosotros, en nuestra boca, en nuestro diario vivir, en nuestro espíritu. La presencia de Dios está conmigo de día hasta la tarde, hasta la noche, las 24 horas del día, los 365 meses o días del año para mi vida. Todo el tiempo tiene que estar la gloria y la presencia de Dios en mi vida. Ese cuento de que estuvo conmigo, de que un día lo disfruté, no. Recuerde lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 6. Cuando el pueblo falló, cuando el pueblo pecó, la palabra es muy clara. Si me pueden poner Isaías 66, 6. Y vamos a leer qué sucede por causa del pecado. Viene juicio, se detiene la gloria en la presencia de Dios. Dice: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que a él pagó sus enemigos. Que Él da el pago. ¿Cuál es el pago de la gente que pierde la presencia? ¿Cuál es el pago de la gente que peca? ¿Cuál es el pago de la hombre y la mujer que le falla a Dios? Dice la palabra del Señor que Dios da el pago a sus enemigos. El hombre, la mujer, el líder, el ministro que falla no vuelve a ser el mismo después de que ha fallado. Ha empezado a irse la gloria y la presencia de Dios. En este tiempo la iglesia está sufriendo esos momentos, pero déjame decirle algo: los dones son irrevocables. La Biblia dice que los dones son irrevocables. Tú puedes fallar, tú puedes pecar, pero los dones están ahí. Cuando tú quieras tomarlos, tú puedes retomar los dones, pero la presencia de Dios no es irrevocable. Cuando tú pecas, cuando tú fallas, la presencia de Dios se va de tu vida. Cuando tú no eres íntegro, cuando tú no eres recto delante del Señor, la presencia se aparta cuando tú pecas. Y a veces no valoramos la presencia de Dios, no valoramos la gracia del Señor. Y David vivió esa experiencia cuando David pecó con Betsabé, cuando David se metió con la esposa de Urías Eteo. David perdió la presencia de Dios. David le dijo, Señor, en el Salmo 32 y Salmo 51, que fue la restauración del rey David, él le dice, Señor, no apartes de mí el gozo de la salvación. No es que David haya perdido la salvación. Lo que David tenía temor es de perder el gozo de la salvación. Él sabía cómo se siente un hombre cuando pierde el gozo de la salvación. Él sabía cómo se siente un hombre cuando pierde la presencia de Dios, porque él vivió la experiencia del rey Saúl. Cuando Saúl se apartó, cuando la presencia de Dios se fue, cómo vivía atormentado, cómo vivía en momentos difíciles en la vida para él. Disvariaba, en un momento estaba bien, en otro momento se sentía loco. Y como David vio eso, le decía al Señor, Señor, por favor, crea en mí un espíritu nuevo. No permita, Señor, que el gozo de la salvación se vaya de mi vida. David. Y hoy me da tristeza ver mucha gente, líderes, que no sienten nada cuando pierden el gozo de la salvación. David lo dijo, cuando yo callé, mis huesos se envejecieron. No había nada sano dentro de mí. Y a veces pecamos, callamos, la situación empieza a comportarse de una manera difícil. Y no hay cosa más terrible, iglesia preciosa, que la presencia de Dios ya no vaya con nosotros. Hoy las iglesias han sustituido la presencia de Dios por tecnología. Hoy las iglesias han sustituido la gloria de Dios por fuerzas humanas. El que no conoce a Dios no sabe qué es la presencia de Dios.
Yo le decía a mis líderes, a mi esposa, le decía, yo fui formado en la presencia de Dios. Desde que yo me convertí al evangelio, no he hecho sino en todos estos años de mi vida ver milagros por donde quiera que vaya. Ver cómo los muertos resucitan, los órganos son trasplantados, cómo Dios pone córneas, cómo Dios sana la vista, cómo levanta paralíticos, cómo saca a la gente del muladar. Yo toda mi vida del evangelio no he hecho sino ver la gloria de Dios, caminar en su presencia. Conozco a un Dios de poder, conozco a un Dios que cambia la historia, conozco a un Dios que hace cosas nuevas. Pero hoy en día hay una generación que se está levantando, que no conoce a Dios, que no conoce la presencia de Dios. Por eso viven como viven, por eso caminan como caminan. Solo se han convertido en religiosos, unos más dogmáticos, pero no ven la gloria de Dios en su vida. Pero el cristiano que ha tenido la presencia de Dios, que ha tenido el poder del Espíritu Santo, ha experimentado la grande victoria y la grande gloria de Dios en su vida. Como dice en Hebreos capítulo 6. Pero el que no ha tenido la gloria de Dios peca, falla, sigue cometiendo los mismos errores. Pero cuando fallamos a Dios es terrible. Una de las grandes evangelistas de los grandes avivamientos, como Kathryn Kuhlman, una mujer que la llamaban la amiga del Espíritu Santo, una mujer que desde muy niña conoció al Señor y a los 14 años ya Dios la estaba usando. Un día llegó a su vida un hombre, un predicador, y se casó con él y duró 8 años, y Dios se apartó de Kathryn Kuhlman, su gloria, su presencia, porque este hombre la engañó. Ese hombre no le había dicho que era casado. Este hombre abandonó a su esposa y a sus hijos. Y cuando Kathryn Kuhlman se enteró de esto, estaba amargada, se sentía mal, deprimida. Y un día dice que iba caminando por una de las calles de Estados Unidos, cuando ve una flecha y dice: en una sola vía. Dice que ese día Kathryn Kuhlman tomó la decisión de caminar en una sola vía con Dios. Se divorció, dejó su esposo y siguió sola sirviéndole al Señor. Y Dios le levantó y le usó aún más que la primera vez, porque la gloria postrera fue mayor que la primera, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero tenemos que caminar en una sola vía. Apláudale al Señor. En una vía de intimidad, en una vida con el Señor. Hoy muchas iglesias, muchos ministerios cristianos están viviendo solo espectáculo, están viviendo solo un show. Pero déjame decirle algo, de eso no se trata la vida. Hay predicadores que hoy hablan y predican sin doctrina, hoy predican sin peso, hoy solo predican emociones, hoy solo predican sus experiencias, pero no la palabra de Dios. Hoy la iglesia ha perdido la doctrina. Hoy la iglesia habla de lo que yo siento, me parece, no me parece, o de lo que hablan las redes sociales. Hoy la iglesia no tiene base bíblica. Hoy la iglesia ha perdido sus bases. Hoy la iglesia no saca tiempo para estudiar, para escudriñar, para rumiar en la palabra. Se le olvidó que esta palabra es la que alumbrará el camino. Se le olvidó que esta palabra es la que nos conduce al Padre. Se le olvidó que esta palabra es la que te santifica, que te enseña, que te guía, que te corrige, que es el manual de fe y conducta para llegar al cielo. Hoy la iglesia no camina en la presencia de Dios porque están escuchando a hombres sin doctrina. Están escuchando a hombres sin fundamentos. Están escuchando a hombres sin comunión, sin intimidad,
con el Señor sin estar allí en el secreto. La iglesia necesita volver al secreto. La iglesia necesita volver a la oración. La iglesia necesita volver a la intimidad. La iglesia necesita volver a la comunión con Dios. Aleluya. Dile, hay que volver a la comunión con Dios. La iglesia necesita volver a oír la voz de Dios. ¿Hace cuánto no oyes la voz de Dios? ¿Hace cuánto dejaste de intimar? ¿Hace cuánto no tienes un ayuno? ¿O hace cuánto no tienes una experiencia con Dios? ¿Hace cuánto no te encierras en la habitación y dices, de aquí no voy a salir hasta que tú no me hables, Señor? Y si tú no me hablas, yo no salgo. Como dice la palabra, enciérrate en tu habitación, habla con tu Padre que está en los secretos, porque Él te recompensará en público. Pero nos gusta salir a lo público sin tener intimidad. Pero líderes preciosos, necesitamos volver a la habitación, necesitamos volver a la intimidad con Dios. Los hombres de Dios vuelven una vez y otra vez a buscar aquellos secretos espirituales. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, vuelven una vez y otra vez a estar en secreto, a escondidas con Dios. Y los verdaderos creyentes que han crucificado la carne buscan los tesoros escondidos que están solamente en Dios. No viven buscando la fama del hombre, no viven buscando el reconocimiento del hombre, sino viven buscando los secretos de Dios. Robert Murray Matcher escribió esto en uno de sus devocionales, que el hombre de Dios vuelve a buscar los secretos de Dios. Pablo lo dijo de otra manera en la epístola a los Efesios capítulo 5 versículo 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay desilusión, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Esa palabra ahí está diciendo que hay que volver a llenarnos, que hay que volver a buscarle una y otra y otra y otra y otra vez en la presencia de Dios. Si se ha ido la unción, la presencia, la intimidad, tiene que volver a los secretos, tiene que volver a buscarle, tiene que volver a encerrarte, tiene que volver a decirle, Señor, te necesito. Si nosotros no queremos conocer a Dios, ¿y sabe por qué? Porque es que Dios no está en la superficie. Hay gente que está como el cristiano. La superficie es para los inconversos. La superficie es para la gente que no conoce a Dios. Porque cuando llegan a Dios, ellos abren su corazón y lo reciben. Y viven un avivamiento, viven una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero eso es para la gente nueva, para los inconversos. Pero los cristianos, los hijos de Dios, los que llevan tiempo con el Señor, los que quieren conocerlo, saben que Dios no está en la superficie, que Dios está mar adentro. Dios está más allá, como Dios le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Porque es que mar adentro están las experiencias. Mar adentro es donde se vive la adrenalina, la experiencia, la dependencia, las nuevas virtudes con Dios. Porque en la arena solo juegan los niños. En la arena se la pasan haciendo castillitos, tapándose con arena, pero nada más. Pero cuando el verdadero creyente, el verdadero líder se mete y boga mar adentro, hay experiencias más profundas, hay experiencias más hermosas. Y Dios quiere que tú bogues mar adentro, como lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 47, cuando recibió la visión y Dios le dijo a Ezequiel, le mostró un hombre: Ezequiel, entra al río. Dios quiere que tú empieces a entrar al río del Espíritu y tener experiencia en el río del Espíritu. Y dice que tomó un cordón y midió 1000 metros y el agua le daba hasta la rodilla. ¿Eso con qué tiene que ver? Eso
tiene que ver con tu conducta, tiene que ver con tu carácter. Tu conducta tiene que ser entregada y rendida al Señor, y salir de esa mala conducta que tienes y entrar en una nueva conducta con Dios. Y después le dijo que midió unos 1000 metros más y el agua le daba hasta la rodilla. Eso tiene que ver con sumisión. Eso tiene que ver con reconocimiento a Dios. Eso tiene que ver con sujeción al Señor. Para que tú puedas tener experiencia, ir mar adentro, tiene que someterse a Dios, tiene que rendirse delante de Dios, tiene que postrarse y reconocer su majestad y sus maravillas. Y después le dijo que entrara 1000 metros más y el agua le daba hasta sus lomos, sus caderas. ¿Y eso con qué tiene que ver? Tiene que empezar a ver con una nueva experiencia de Dios en tu vida. Y después dice que el agua le dio hasta el pecho y no podía, y le tocó a nado. Porque es que en las profundidades, es que mar adentro es donde tú tendrás experiencias sobrenaturales, y es donde tú dependerás totalmente y absolutamente del Señor. Apláudale. Por eso Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro. Y si vamos a la historia de los grandes avivamientos, ¿cómo eran los hombres del pasado? Si Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos, si Dios no muda, Dios no cambia, ¿cómo eran los hombres? Hombres de oración, hombres apasionados. Donde dejamos a un William Seymour en 1901, donde causó el segundo sucesor o el segundo hombre que causa un avivamiento en la calle Azusa después de Parmalá. Un hombre que oraba, un hombre de intimidad, y trajo un avivamiento que nos alcanzó hasta el día de hoy. Todavía se habla de William Seymour. ¿Quién era? Danny Anas. Un hombre de oración era Danny Anas. ¿Quién era Charlie Finney? Charlie Finney era un hombre que Dios lo usaba, un evangelista con milagros, llenaba estadios y de una manera sobrenatural Dios se movía. Pero Danny Anas era un hombre de oración, era el hombre que sostenía el ministerio de Carlos Finney. ¿Qué sucedió cuando Carlos Finney iba a causar una cruzada o a predicar a otra ciudad o a otro condado? Danny Anas se iba 15 días antes, alquilaba una habitación de hotel y allí se encerraba y empezaba a orar 15 días antes de la cruzada. Señor, haz algo, levanta a los paralíticos, levanta, Señor, al enfermo, dale la vista al ciego, abra los oídos del sordo, Señor, que los inconversos te conozcan. Y 15 días después venía Charlie Finney y llenaba el estadio y las almas se convertían. El drogadicto, la prostituta, el ladrón, el delincuente, el arruinado, el pobre conocían a Jesucristo. Aleluya. Pero dice que hay un epitafio en la tumba de aquel hombre Danny Anas. Dice: aquí murió un colaborador de Carlos Finney. Cuando Danny Anas murió, el ministerio de Carlos Finney se acabó. Quiere decir que quien sostenía el ministerio de Carlos Finney era Danny Anas en sus rodillas. ¿Qué quiere decir esto? Que los grandes avivamientos, ¿qué quiere decir esto? Que la grande gloria de Dios no está en tu pastor, ni en tu evangelista, ni en tu líder. Está en tu rodilla, como estaba en la rodilla de este hombre Danny Anas. Dios necesita que tú te levantes, casa de mi Padre, y se conviertan en hombres y mujeres de oración, que sostengan el ministerio en San Juan del Cesar, que sostengan el ministerio de la casa del Padre, que sostengan el ministerio de muchos en su casa. Pero necesitamos levantar un ejército en las rodillas. ¡Apláudale! Diga, el poder no estaba en Charles. Diga, el poder está en mi rodilla.
rodilla. El poder no está en la vida del pastor Patiño, el poder está en mi rodilla. Tú que estás pidiendo cambio, tú que estás pidiendo experiencia, tú que estás pidiendo transformación en tu hogar, tu familia, en tus finanzas, tus recursos, entra en la intimidad con Dios, enciérrate con Él y dile: Señor, vuélvalo a hacer. En vez de estar quejándose, empieza a pedirle al Señor. El poder de Dios sigue estando en las rodillas. El poder de Dios sigue estando en aquellos hombres y en aquellas mujeres que aman a Dios. La iglesia necesita volver a oír la voz de Dios. Necesitamos que Dios nos hable. Necesitamos ser sensibles. Necesitamos que Dios empiece a hacer cosas grandes en nuestra vida. Diga conmigo: necesito volver a oír la voz de Dios. ¿Cuántos creen eso? Hoy hay predicadores, hay líderes que vienen al altar sin haber oído a Dios. He visto a uno que predica las experiencias del TikTok. Por ahí lo vi un día, lo vi predicando y está cerca a nuestro departamento. Y lo descubrí que él se la pasaba era viendo TikTok y de eso era que hablaba. Los hombres de Dios estamos desconectados con el cielo, esperando que Dios nos dé una palabra. Porque la comunión íntima con Dios, el salmista lo que está diciendo, que esa comunión íntima con Dios no es ocasional. Diga conmigo: no es ocasional. La comunión íntima con Dios es personal. No es de un momento, no es cuando traemos un predicador de turno, no es con una actividad que hacemos. Mi comunión con Dios es personal. Yo debo de tener una intimidad, así como Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 19. Así como Dios lo llamó y le dijo: sube al monte que voy a hablar contigo. Y Dios dice que Moisés subió al monte y le mostró su presencia y habló con Moisés cara a cara, como le dijo a Aarón y María: con ustedes hablo a través de profecía, con ustedes hablo con sueño, pero con mi siervo he hablado cara a cara. Y cuando Moisés estuvo en el monte con Dios y descendió del monte, dice que iba más encendido que mechero de copetrol. Que la gente no soportó su presencia. La gente tuvo que decirle: Moisés, ponte una capucha, tápate el rostro, porque no soportamos la gloria de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú te encerraste en tu habitación y le dijiste: Señor, yo no salgo de aquí hasta que tú me hables? Pero en la comunión con Dios es donde la iglesia no quiere asumir el costo, no el precio. Hablábamos de eso ayer, porque el precio lo pagó Jesús en la cruz. Pero el costo de la vida cristiana, el costo de la intimidad, nosotros lo pagamos en el secreto. Y si tú quieres tener comunión íntima con Dios, asuma el costo que te corresponde. Un costo de intimidad. Hoy es triste ver un poco de predicadores, de líderes soberbios, altivos, arrogantes, orgullosos, prepotentes, que no caben ni por la puerta donde uno los invita. Hoy es triste ver un poco de generaciones que se están levantando con un poco de resabios, que no tienen peso bíblico, que no tienen doctrina. Y Salomón, en el libro de Eclesiastés capítulo 10 versículo 10, él escribe la siguiente frase: el hacha sin filo no corta, sino se le saca filo. Hay que golpear más duro y con fuerza. Lo que él quiere decir aquí era lo siguiente: para prosperar tienes que saber cómo lo vas a hacer, y hágalo bien. Hay gente
que por eso golpea, hay gente que por eso se esfuerza, hay gente que hace más marañas que un mico para ver cómo prosperar, cómo salir, pero no saben cómo hacerlo. Pero si tú quieres tener un hombre, una mujer bendecida de éxito, haga las cosas y hágalas bien. Y si entra en la oración, si entra en la intimidad, si quieres conocer a Dios, conócelo bien. Y entonces su vida será prosperada, su vida será bendecida cuando conocemos a Dios. Cuando has estado en la intimidad con Dios, entonces vas a conocer el poder y la autoridad de Dios en tu vida. Y el diablo también va a saber lo que hay en ti. Y el diablo va a tener que reconocer como reconoció a Jesús cuando fue en Gadara. Y decir: ¿qué tienes conmigo, Héctor Iván? Yo me voy de este lugar. La gente tiene que decir: ¿qué tienes conmigo, Carlos, Andrés, María, Marta, Pedro? Porque ellos saben cuando tú has estado en la intimidad con Dios. Porque ellos saben cuando tú tienes secreto. Porque ellos saben que tú conoces el poder y la autoridad de Dios. Cuando tú tienes poder, que es la misma unción, cuando tú tienes autoridad, entonces tú desafías los poderes de las tinieblas. Pero cuando nosotros entremos en la presencia de Dios es otra cosa. Las personas en la iglesia creen que ya no necesitan orar, que porque Jesús oró por nosotros. ¿Quién dijo eso? Que no necesitamos ayunar porque ya Jesús ayunó 40 días por nosotros. Eso fue Él para su misión. Pero necesitamos volver a la oración. Necesitamos volver a ayunar. Necesitamos volver a la vigilia. Necesitamos volver a la intimidad. ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando el Espíritu Santo le dijo que lo escogieran para el ministerio? En Hechos capítulo 13, versículo 2, dice que Pablo estaba ministrando en ayuno cuando el Espíritu Santo dijo: apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que tengo con ellos. Tú quieres que Dios te use, tú quieres que tú marques la historia. Cuando estés en el altar y estés intimando en oración, en ayuno, el Espíritu Santo va a decir: apárteme a Andrés, apárteme a Carlos, apárteme a María, apárteme a Carmen, apárteme a Pedro para la obra que tengo con ellos. ¿Cómo quiere que el Espíritu Santo te elija, te escoja? Cuando tú no buscas a Dios. Hoy en día es triste y vergonzoso decirlo. Estamos mirando y viendo por las redes sociales un poco de ministros carnales que no tienen peso, no tienen fundamento, que no quieren pagar el costo del ministerio, que no quieren pagar el costo de la vida cristiana, como el precio que pagó Jesús en la cruz, y cruz de muerte. Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando somos hombres de intimidad, de secreto con Dios, entonces tú vas a querer cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? Diga conmigo: tenemos que entrar en una nueva dimensión. ¿Sabe qué está pasando hoy en día con las iglesias? Están entrando en declive. Las iglesias están descendiendo. La pandemia, que pensamos que iba a ser un gran avivamiento cuando abrieran las iglesias, la gente se quedó en las casas por la frialdad, por lo que está pasando. Si la iglesia no tiene poder, ¿qué espera el mundo? Si el poder lo tenemos nosotros. Si queremos cambiar a San Juan de la Guajira, si queremos cambiar nuestra familia, tenemos que entrar en la comunión íntima con Jehová. ¿Sabe que están haciendo daño a la obra de Dios grandemente? Cristianos, ustedes con su mal testimonio, con un testimonio paupérrimo. Y no estoy diciendo que el hermano no vino, con ustedes estoy hablando, que tienen una vida religiosa, que no cambian, que siguen chismeando, que siguen calumniando, fornicando, adulterando, hablando de
de sus pastores, de su liderazgo, y así quieren que Dios los use. Por eso su vida no cambia, por eso su vida está estancada. Le da más importancia a los amigos y gastan el tiempo con los amigos que no tienen ni una hora para tener comunión con Dios, para que Dios los dirija, para que Dios les diga qué es lo que tienen que hacer. Hace rato San Juan de la Guajira tenía que haber sido trastornada por el poder de Dios. Apláudale al Señor, apláudale, o diga amén, o diga ay, 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 pero diga algo. Hoy hay una mano de falsos predicadores, de falsos profetas, de falsos cantantes, de falsos evangelistas, que predican todo menos el poder de Dios. Pero déjame decirles algo, Dios todavía tiene un remanente fiel. Dios todavía tiene hombres que le aman y mujeres que le aman. Todavía hay hombres que tienen buenas actitudes para Dios. El profeta Elías, ¿se acuerdan? Primera de Reyes, capítulo 18, en el monte Carmelo. Desafió a Jezabel. Dios le dio la victoria. Vio el poder de Dios. Mató a 800 profetas de Aser y de Baal, 450 y 400. Y después se metió en una cueva. Se salió de la voluntad de Dios, se salió de oír la voz de Dios, la dirección de Dios, por el temor, por el miedo, y se encuevó. Y Dios pasó, y miren, Dios le reclama y le dice: Elías, ¿qué haces ahí? Le estaba diciendo: ¿por qué te encierras? ¿Por qué tienes temor? Yo cuando te mandé a que te escondieras ahí. ¿Cuántos aquí están escondidos porque ya no tienen comunión, intimidad con Dios? Y Dios se fue a sacarlo de la cueva y a enfrentarlo y le dijo: ¿qué haces ahí? Yo no te envié a que te encerrara. Le dijo: Señor, solo he quedado profeta de Jehová, porque he tenido un vivo celo. Le dijo: mentiroso. Hay todavía 100 rodillas que no se han doblado, 7,000 rodillas que no se han doblado ante los profetas de Baal, porque yo todavía tengo un remanente que se guarda para mí, un remanente que tiene comunión, un remanente íntimo delante de mi presencia. No solo has quedado tú, dile al que tiene al lado: aquí todavía hay un remanente que no han doblado sus rodillas ante los dioses paganos de San Juan. Dios le dice: mentiroso. Eso es lo que tú crees, que eres el único, que eres el chacho. Dios está buscando una iglesia fiel que suba a encontrarse con Él. Dios tiene todavía hombres y mujeres que no han doblado sus rodillas. Segundo, la comunión íntima con Dios es a los que le temen. Cuando estoy hablando de temor, yo no estoy hablando de miedo, de espanto. Estoy hablando de respeto a Dios, a su palabra y a su presencia. Y la comunión íntima es aquellos que le temen a Dios. La iglesia perdió el valor. La iglesia perdió el valor de asumir el costo. Ya la iglesia hoy en día quiere que todo se lo regalen. Lo quieren todo fácil, sin asumir costo. Que le pongan la manito y le digan: recibe el Espíritu Santo. Que le digan: ya tu casa va a cambiar. Y viene el dinero, ahí te dejaron una tula en la terraza. Vas a ir por las naciones. Las fronteras se abren. El pastor Patiño dijo que las fronteras se abren, sí, pero el costo que tienes que pagar: oración, intimidad, secreto, santidad delante de Dios, temor a su palabra, para que las fronteras se abran. Apláudale al Señor.
Es tremendo. Es tremendo ver tanta carnalidad que se está moviendo en el pueblo de Dios. La gente tiene que ver a Jesús en ti, no a ti. La gente tiene que ver a Dios en ti, no a ti. Pero es que hay gente que quiere que los vean a ellos, por el talento, por el don, por lo que Dios le dio. La gente tiene que ver la unción de Dios en ti. La gente tiene que ver el poder de Dios en ti. La gente tiene que ver la sangre de Cristo en tu vida, que te levantó de la muerte, que te restauró, que te dio una nueva oportunidad, que te llenó y te selló con el Espíritu Santo en ti. Pero ¿sabe qué ve la gente en nosotros? Problemas, desánimo, deprimidos, hogares patas arriba, hijos en las drogas y el alcohol. ¿Qué Dios están viendo en nosotros? No salimos del círculo vicioso. Yo sé que la vida es una vida de procesos, pero cuando terminamos el proceso, cuando pasamos el desierto, entramos a la tierra prometida y ya todo nos lo regalan. Ya comemos del fruto de nuestro trabajo, porque Dios lo bendice y Dios lo prospera. ¿Qué está viendo la gente en ti? ¿Qué es lo que San Juan está viendo cuando tú pasas por las calles? ¿Qué es lo que San Juan está viendo cuando vas a la universidad, joven? O cuando vas al trabajo. Un adúltero, una fornicaria, un tramposo, un mentiroso, un borrachín, un drogadicto, un hombre de doble moral. O está viendo un hombre transformado por la sangre de Cristo, una familia regenerada por el poder de Dios. Tenemos que tener cuidado con la apostasía que se nos metió en nuestra iglesia. Hay ministros que no creen en guerra espiritual. Empieza a hablar uno de guerra espiritual. Ay, pastor, no se ponga con eso. Entonces no han leído el epístola a los Efesios capítulo 6 versículo 10, que no tenemos lucha con carne y sangre, sino con principados, con potestades, con gobernadores de las regiones celestes y huestes de maldad. Dile, tú tienes una lucha con el diablo las 24 horas del día. Por eso necesitas estar en intimidad, en secreto, delante del Señor. Lo que debemos predicar aquí no son experiencias, no es que yo vi, es que yo creí, es que yo siento. No, nuestro mensaje debe de ser la cruz de Cristo. A Él es el que tenemos que predicar, al crucificado, al que murió en la cruz, al que derramó su sangre, al que le dio todo, al que se hizo maldición, al que pagó el pecado para que tú seas libre. El mensaje de nuestro púlpito, el mensaje de nuestra boca, la cruz de Cristo. Apláudale si le vas a aplaudir. Ese es el mensaje que tenemos que estar predicando y viviendo. Si queremos vivir un avivamiento en San Juan de la Guajira, si queremos vivir un avivamiento en nuestro hogar, en nuestra familia, debes entrar en tu cuarto y encerrarte. Adrián Murray dijo lo siguiente: cuando entré a mi cuarto e iba a orar por un avivamiento por mi ciudad, iba a orar por un avivamiento por mi nación, y entré en el cuarto y cerré la puerta, tomé un lápiz e hice un círculo alrededor de mí y dije: Señor, trae un avivamiento conmigo. Hazlo primero conmigo, Señor. Cuando tú entres en tu cuarto, enciérrate en un círculo y diga: Señor, empieza el avivamiento conmigo. Queremos un avivamiento para la ciudad, queremos un avivamiento para Colombia, queremos un avivamiento en nuestra iglesia,
Pero primero el avivamiento empieza por casa, empieza por mí. Y cuando el avivamiento empieza en mí, irá hacia los demás. Y será un juego que nadie podrá pagar. Aleluya. Habían unos estudiantes, unos muchachos de un grupo de la Universidad de Richard Cool. Fueron a un viaje a Inglaterra y fueron a la casa de John Wesley. Y fueron a ver dónde empezó el avivamiento en Inglaterra y visitaron la casa de John Wesley. Y en ese grupo miraron y decían: aquí comía John Wesley, aquí dormía, y esta era la habitación donde él oraba. Y dice que en su habitación, aún marcado el piso de sus oraciones, se veían las marcas cuando él se arrodillaba a orar. Y salieron todos los muchachos para volver a su país. Cuando así el profesor empieza a contarlos y dijo: falta uno. Dijo: va y búsquenlo, porque nos tenemos que ir. Y cuando mandaron a un joven a buscarlo, dice que encontró allí a Billy Graham, doblado en el lugar donde John Wesley oraba. Y le dijo: Señor, vuélvelo a hacer. Señor, vuélvelo a hacer. Señor, vuélvelo a hacer. Así como lo hizo con John Wesley. Haz y trae un avivamiento. ¿Y sabe qué pasó años después? Dios lo volvió a hacer con Billy Graham. Hasta el día de hoy murió, pero no ha habido otro evangelista como Billy Graham. ¿Qué quiere decir? Que el poder está en tus rodillas. Hay que decirle a Dios que lo vuelva a hacer. Hay que decirle a Dios que estoy dispuesto. Trae un avivamiento a mi vida. Dile: Señor, vuélvelo a hacer. Señor, hazlo de nuevo. Derrama tu gloria sobre mí. Derrama tu poder sobre mí. Así como lo hizo con Moisés. Así como lo hizo con Elías. Así como lo hizo con los apóstoles. Así como lo hizo con Daniel. Vuélvalo a hacer. Vuélvalo a hacer. Trae un avivamiento a mi vida. ¡Apláudale! Dios Todopoderoso, ¿dónde estás? Haz un avivamiento en San Juan de la Guajira. ¿Y sabe qué va a decir Dios? Yo he estado en el mismo lugar, como la canción, con la misma gente, para cuando tú al volver no encuentres nada extraño. Yo no me he movido del lugar. Yo he estado ahí donde Elías me encontró, como lo dijo Danilo Montero en una de sus canciones, cuando la gente empezó a decir: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Moisés? Y Dios después lo dejó que hablar y le dijo: ahora me toca a mí hablar. ¿Dónde están los hombres como Elías? ¿Dónde están los hombres como Daniel o Sadrach, Mesach o Abednego, que oraban 3 veces al día? ¿Dónde están los hombres como Pedro, que pasaba todo tiempo de rodillas, tanto que lo llamaron rodillas de camello? ¿Dónde están para volverlo a hacer? Y así quiere que Dios traiga un avivamiento. Dios quiere que la iglesia vuelva a la oración. Dios quiere que la iglesia vuelva a la oración. Dios quiere que la iglesia vuelva a las vigilias. Dios quiere que la iglesia vuelva a la palabra. Dios quiere que la iglesia vuelva a la senda antigua. ¿Qué pasó con nosotros? Muy ocupados, muy bendecidos, que no tenemos tiempo para volver a la comunión con Dios. A ellos es que Dios les va a revelar el pacto. Tercero, pastor, ¿termino o me deja terminar? Termino. ¿El mensaje o ya? Dios quiere revelar su pacto. Yo me sujeto.
1 Tesalonicenses 5:17 dice: orar. Hay que volver a orar sin cesar. Dile, hay que orar sin cesar. Voy a terminar ahí. Orar sin cesar. Dice una vez que fue a Inglaterra Moody, un buen predicador, y fue a conocer el avivamiento de Inglaterra con el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, que ese hombre predicaba y pasaban cosas impresionantes. Y dice que Moody dijo mirándolo: si yo no me hubiera bautizado, yo me bautizo con Carlos Spurgeon. Le veía tanto poder, veía tanto la presencia de Dios. Cuando este hombre predicaba, que Moody se quedó ahí por un tiempo esperando que la gente se fuera, y se le acercó a Carlos Spurgeon y le dijo: Carlos Spurgeon, ¿cuál es el éxito de tu vida? ¿Cuál es el éxito de tu ministerio? Le dijo. Y Carlos Spurgeon le dijo: te voy a llevar al horno para que conozcas el éxito de mi ministerio. Dijo: ¿el horno? Le dijo: sí. Y se bajó de la plataforma y empezó a bajar unas gradas hacia el sótano. Y cuando llegó al sótano le dijo: este es el éxito de mi ministerio. Mientras estoy predicando en el auditorio, hay 2000 rodillas abajo orando, porque Dios toque las almas y haga algo mientras yo predico. Y cuando termino de predicar, esos 2000 se suben al auditorio, y los 2000 que me escucharon se van para el sótano a orar, para que el poder de Dios los toque a ellos también. El éxito de mi ministerio es la oración. A él le revelará Dios su pacto, a los hombres y a las mujeres de intimidad. Necesitamos volver a la oración. Dile al que tiene al lado: necesitamos volver. Necesitado, en mi mesa nunca ha faltado. Un vecino has fallado.